horas, 1 minuto. Bienvenidos a Corporación Noticias, el resumen de las principales informaciones de la jornada y el análisis de los temas que a usted le interesan, saliendo desde el 97.1 FM en Santiago y las 42 emisoras de la cadena Corporación a lo largo de todo Chile. También estamos en el 15.2 de la señal abierta de televisión. Y también estamos saliendo por Facebook, en el Facebook Live de Corporación Noticias. Me encuentro nuevamente con Carol Espinaza. ¿Cómo estás, Carol? Muy bien. Aquí preparando todas las informaciones para ustedes para mantenerlos actualizados. Informaciones económicas. La UEF el día de hoy está en 28.065 pesos. La UTM de noviembre, 49.229. El dólar observado está en 743. Bajó bastante. Y el euro en 829. Un dato no menor: por tercera semana consecutiva no subirán los precios de los combustibles en el país. El verso de hoy en la Biblia: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios por esa promesa de que Él puede ser luz a nuestras vidas y escudriñar nuestros corazones. En 1 de Juan 1:7. La pregunta de hoy está en Facebook. Usted puede votar y comentar. Usted sabe que hay mucha gente que se estaban organizando en sus barrios, en los comercios, para protegerse, dado que muchas veces no llega Carabineros o no es suficiente el resguardo de Carabineros, y se ponen una chaqueta amarilla. Se están poniendo una chaqueta amarilla y han protagonizado algunos incidentes por ahí con manifestantes. Y han recibido bastante troleo también de aquellos que están en las manifestaciones sociales. ¿Qué piensa usted de los chaquetas amarillas? ¿Se uniría usted a una de estas brigadas? Coméntelo, compártalo. No queremos emitir ningún juicio de opinión, simplemente queremos saber qué piensa usted de algo que está pasando. Exacto, bueno, contarles que hoy es el Día Nacional del Artesano. Mediante un decreto del Ministerio de Educación, este día que se celebra desde el 2003, busca reconocer y valorar a nuestros artesanos, a quienes mantienen vivas las tradiciones ancestrales de nuestro país, reflejo del quehacer y cultura de tantos pueblos originarios, ¿no?, de nuestro país. Así que felicitaciones a todos los artesanos que nos están escuchando y viendo a través de las distintas señales. ¿Tienes familiares artesanos tú? He conocido pastores artesanos, haciendo trabajo en cuero. Talabarteros. Sí, así que un saludo para todos ellos. Mi hermano es orfebre. Un saludo para él. Sí, exacto. Bueno, un día como hoy, el 2005, en Santiago de Chile, el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, es detenido cuando él intentaba regresar al Perú. Fue detenido por orden del Poder Judicial chileno, que emitió un auto de detención en su contra. Así que esas cosas estamos recordando el día de hoy. Contarles que la temperatura máxima que se espera para el día de hoy acá en la región metropolitana es de 32 grados y tenemos cielos bastante despejados, ya un día muy veraniego. Puede escribirnos al WhatsApp más 5622-553-0811. Estamos esperando su comentario. Le invito a que nos vayamos a los titulares. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Tribunal declara admisible querella contra Piñera por violaciones a los derechos humanos. El séptimo juzgado de garantía de Santiago, en Chile, declaró ayer miércoles como admisible una querella presentada contra el presidente Sebastián Piñera y todos los posibles responsables por presuntos delitos de violación a los derechos humanos cometidos durante las protestas que se desencadenaron desde el 18 de octubre y llevan ya 3 semanas y causaron que el gobierno decretara por al menos una semana el estado de emergencia. Diputados presentan recurso para remover a parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista. La bancada oficialista solicitó al Tribunal Constitucional la remoción de 12 parlamentarios del Partido Comunista y el Frente Amplio. La acusación tiene que ver con lo estipulado en el artículo 60, inciso quinto de la Constitución, que establece la cesación en el cargo del parlamentario que, de palabra o por escrito, incite a la alteración del orden público. Consejo de Rectores llama al Gobierno y al Congreso a cambiar la Constitución. A través de un comunicado, el vicepresidente del CRUCH, Aldo Valle, aseguró que la clase política tiene la mayor responsabilidad para resolver la crisis que vive Chile y que se necesita una nueva Constitución. En ese sentido, aseveró que las universidades que integran el sistema del Consejo de Rectores dispondrán de todas sus sedes para realizar diálogos ciudadanos. Esta crisis representa desafíos enormes como país, más allá de detenernos en las causas, por lo que requiere de soluciones institucionales que permitan restablecer la confianza, el orden público, la institucionalidad, dijo Valle, quien es rector de la Universidad de Valparaíso.
La ministra Carla Rubilar, vocera de gobierno, reconoce que Carabineros está al límite. Rubilar reconoció en un punto de prensa que los funcionarios de Carabineros están cansados y descartó que exista una violación sistemática de los derechos humanos. Para plantear que hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos significa que hubo una orden y eso quiero ser categórica, no ha ocurrido, dijo la vocera de gobierno. Agregó que cada uno de los funcionarios que se salen del protocolo, cometen abusos o usos excesivos de la fuerza o delitos que tienen que ser condenados con la mayor fuerza, tienen que iniciarse acciones administrativas y penales. La Teletón posterga su campaña para el 3 y 4 de abril del 2020. La decisión del organismo se debe a la compleja situación que vive el país debido al estallido social de las últimas semanas, ya que complica la recaudación de dineros que les permitan financiar la finalidad del evento. La directora del organismo, Jimena Casarejos, confirmó que se está trabajando en una nueva fecha para el primer trimestre del 2020 y además valoró que los auspiciadores comprometieron de igual forma entregar su donación comprometida por el correcto funcionamiento de la fundación. En el Senado, la Comisión de Educación rechazó el proyecto Sala Cuna Universal del gobierno. Un proyecto emblemático del gobierno de Sebastián Piñera que había sido ingresado en agosto del 2018 fue rechazado con los votos en contra de los senadores Jaime Quintana del PPD, Yasna Proboste de la Democracia Cristiana y Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática, y el respaldo de los senadores Ena von Baer de la UDI y José García Ruminot de Renovación Nacional. La legislación creaba un beneficio social de educación en el nivel de la Sala Cuna, financiado por un fondo solidario, y fue rechazada por los parlamentarios de oposición argumentando que con esa política pública se entregaban recursos públicos a instituciones que lucran con la educación temprana. Y en el ámbito internacional, en Colombia, el ministro de Defensa renuncia tras cuestionamientos a su gestión. Guillermo Botero comunicó su decisión a través de un comunicado en el que el que asegura que tomó la decisión de común acuerdo con el presidente Iván Duque. El funcionario estaba siendo acusado de ocultar la muerte de 8 menores de edad durante un bombardeo militar realizado hace 2 meses contra guerrilleros que se marginaron del acuerdo de paz. Y Estados Unidos y China acuerdan levantar progresivamente aranceles económicos. Ambas potencias acordaron un plan para levantar progresivamente los aranceles que se aplicaron mutuamente y terminar así con la llamada guerra comercial en la medida que avancen sus negociaciones, indicó este jueves el portavoz del ministerio Gao Feng en una rueda de prensa. Se espera que Estados Unidos confirme el acuerdo, aunque se desconocen los detalles del mismo. Conozca también las nuevas palabras que se suman al diccionario por parte de la Real Academia Española. La Real Academia Española de la Lengua, la RAE, ha anunciado este jueves 1.100 modificaciones a la última actualización de la 23 edición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, como decíamos. En esta nueva edición podemos encontrar palabras como antitaurino, que se opone a la corrida de toros, zasca, imitación del sonido de un golpe, brunch, comida a media mañana y casaplón, casa grande. Y en el deporte, el Mundial de Fútbol Sub-17, una aguerrida rojita queda eliminada ante Brasil. Los dirigidos por Cristian Leiva lucharon hasta el final ante el Scratch y no pudieron clasificarse a los cuartos de final del certamen al caer por 3-2. Brasil llegaba con un rendimiento perfecto sin haber recibido goles y la roja había caído ante Francia y Corea del Sur y solo se había impuesto ante Haití. Por otra parte, la NFP confirma que el fútbol va a volver la próxima semana. El gerente de ligas profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles, comunicó este miércoles que la acción del balompié nacional en sus 3 categorías profesionales volverá el fin de semana del 16 al 17 de noviembre, luego de 4 suspensiones consecutivas por el estallido social que se vive en el país. En el golf, Joaquín Neyman será el primer chileno en jugar la President Cup. Joaquín Niemann tiene aún más razones para celebrar sus 21 años este jueves. El chileno fue nominado como parte del equipo internacional por el capitán, el sudafricano Ernie Els, quien anunció hoy en una teleconferencia que el chileno fue uno de sus 4 seleccionados para disputar la President's Cup. Quédese con nosotros para revisar estas y otras informaciones aquí en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Mándanos tus comentarios, fotos, videos y noticias al WhatsApp de Corporación Noticias, +56 222 55 38 11. Noticias Nacionales.
Oye, hay discrepancia, disculpen, aquí están en el equipo, me están mandando pantallas de distintas mediciones del tiempo climático. Nosotros decíamos, ¿qué temperatura máxima? 32 máxima. 32, otros dicen que... sí, 33 acá, en el termómetro del Weather Channel, perdón. Aquí dice que van con 33 máxima. 33. ¿Te dice que cuánto? 33 según mi celular, También. 33. Bueno, eso a las 4 de la tarde. Pero que va a hacer calor. ¿Está haciendo mucho calor? Sí. Está haciendo mucho calor. Así es. Bueno, las protestas, las manifestaciones continúan a lo largo de todo el país. Algunas cosas muy lamentables, como hemos visto en las noticias. Y ayer en Valdivia se vivió una dura jornada de protestas donde vándalos atacaron varios colegios y locales comerciales, fueron saqueados en el sector céntrico. Algunos de los colegios que fueron agredidos en esta jornada muy violenta fue un colegio cristiano evangélico. Y para conversar de esta noticia tenemos un contacto en directo con el corresponsal de Corporación Noticias en Valdivia, Claudio Novoa. Sí, buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? Bien, Karen e Israel, buenas tardes para todos los auditores de Corporación. Valdivia amaneció una vez más alicaída, producto de los nuevos actos violentistas por parte de los encapuchados. Acá fueron víctimas las oficinas de AFP, restaurantes, bancos, y fueron todo esto destruidos por este grupo vandálico. Y también a horas de la tarde en el puente Pedro Valdivia que conecta a la costa, tomaron el puente obstruyendo el tráfico vehicular. Bueno, ¿qué pasó con los colegios? Esa es una información que nos preocupa porque, bueno, afecta a los más pequeños, a los menores de edad, los más vulnerables muchas veces. ¿Qué pasó ahí en Valdivia en relación con esos colegios? Efectivamente, Israel, hubieron 3 colegios particulares subvencionados que fueron víctimas de destrozos: el Colegio Alonso de Ercilla, el Colegio Príncipe de Asturias y también el Gracia y Paz, siendo este último un colegio cristiano del ministerio del mismo nombre, en donde este actuar se llama el puerta a puerta, donde los escolares van puerta a puerta a los establecimientos y con lo que tienen a mano se avasallan contra estos establecimientos. De hecho, este instituto Gracia y Paz, estuve hablando con el sostenedor, el señor Dante Arroyo, diciendo que se suspendieron de manera total las actividades escolares en el día de hoy. ¿Cuál es la intención de hacer este puerta a puerta que llaman los manifestantes? ¿Llegan encapuchados? ¿Llegan con palos? Sí, al parecer es como que quisieran que se sumen a las manifestaciones, ¿no? Que paralicen justamente las clases. Claro, estos puerta a puerta que hacen los colegios lo hacen los propios estudiantes de otro establecimiento, donde se aglutinan y van a los establecimientos a hacer estos destrozos. Ya, pero ¿por qué los colegios particulares subvencionados? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Es lo que dice Carol, que en el fondo buscan amedrentar porque ellos están realizando clases? En el fondo, eso está en proceso de investigación por parte de la fuerza pública, en el sentido de que fueron estos 3 colegios los focos donde se ensañaron, y no se descarta que más adelante puedan involucrarse colegios municipales o particulares, y es por eso que para resguardar estos subvencionados suspendieron toda clase de actividades educativas en estos 3 establecimientos que les mencioné. Claro, el resto está funcionando con normalidad. Sí, el resto está... Exacto, el resto de los colegios municipales están funcionando de manera normal y los particulares también. Solamente estos 3 fueron focos de los daños producidos por estos escolares violentistas. Y la parte de los comercios y edificios de instituciones públicas que también se comentó, ¿cómo se está evaluando eso? Eso se está evaluando, Israel, en el sentido de que, bueno, cada día edificios privados de sucursales financieras han sido víctimas de saqueos y también de destrucción. De hecho, el comercio local se ha ido en baja con respecto a esto, y es donde el municipio local, junto con unidades del fomento del gobierno regional, ha convocado reuniones con diferentes empresarios de pequeña y mediana empresa, y de hecho, el alcalde de Valdivia, Omar Sabat, decidió suspender toda actividad de fin de año masiva, y esos fondos lo van a redestinar para en beneficio del comercio local. Claudio, solamente para ir finalizando este despacho, gracias por todo esto que nos estás contando. Nosotros estamos muy atentos a lo que está pasando en las regiones donde
muchas veces quizás no tienen la capacidad de los carabineros para contener, incluso hay informaciones que en la fiscalía, en las interrogaciones, están determinando que no son personas de las regiones las que están participando en muchos de estos actos de violencia, que llegan de otras partes, de la zona centro, de Santiago, por ejemplo. Pero hay una noticia muy interesante que dice que la Corte de Apelaciones declaró que fue ilegal el toque de queda en la región de Los Ríos. Acogió el amparo. Efectivamente, Israel, la ministra del Tribunal de Alzada calificó como ilegal los toques de queda que fueron decretados en la región tras el estallido social. En este sentido, tras el recurso de amparo presentado por 300 personas, quienes acusaron el actual ilegal y arbitrario del jefe de Defensa Nacional en Valdivia, en lo cual señalan que es una medida que consideran inconstitucional porque la Corte argumentó de que la solicitud carecía de oportunidad, ya que dicha medida no se encuentra vigente y que en este sentido la abogada patrocinante, dentro de tantos abogados, la señora Isabel Ruiz, manifestó conformidad al fallo, acotando lo siguiente, Israel. La Corte argumenta que la reforma de la Constitución indica que por efectivamente dicha facultad de decretar toque de queda le corresponde a la facultad del presidente de la República y no en este caso a esta al persona, jefe de la Defensa Nacional. Exactamente, y el intendente de la región de Los Ríos, tras estos hechos, argumentó lo siguiente, de que él no es comentarista de fallos judiciales. Ya, sí, es la situación que algunos abogados habían advertido. El toque de queda solamente puede ser delegado en el jefe de la Defensa Nacional de manera expresa mediante la firma de un decreto, no solamente delegando el estado de emergencia, sino que el toque de queda en particular tiene que el presidente haberlo firmado, ese es el argumento que dan, y en este caso, al menos la Corte de Apelaciones le dio la razón a los abogados que presentaron el amparo. Muchas gracias, Claudio. Perfecto, cualquier cosa estamos en líneas abiertas. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios te bendiga. Noticias nacionales. Y el Consejo de Rectores llamó al Gobierno y al Congreso a cambiar la Constitución. Así lo hizo en una sesión extraordinaria que se realizó ayer miércoles en Santiago, donde analizó el actual escenario de crisis que afecta al país, poniendo el foco en la necesidad de cambiar la actual Constitución. El vicepresidente ejecutivo del CRUCH, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Aldo Valle, quien, como decíamos al principio, también es rector de la Universidad de Valparaíso, en representación de las 29 universidades que integran el organismo, llamó al Gobierno y al Congreso a cambiar la Carta Magna que nos rige actualmente para lograr una solución democrática, derivando en ellos, en la clase política, esa responsabilidad. El sistema político tiene la mayor responsabilidad, no los que están marchando, no los que andan en las calles, sino quienes precisamente, en virtud de la institucionalidad vigente, tienen atribuciones para llevar adelante una reforma a la Constitución que permita, desde luego, abrir caminos que no se lleven a una solución no de carácter democrático que garantice, desde luego, las libertades y los derechos de las personas. Con el fin de colaborar en esta gestión, el Consejo de Rectores anunció también la realización de diálogos ciudadanos en cada región del país, aprovechando la infraestructura de las propias universidades en una fecha que aún está por definir, de manera que luego se pueda sistematizar lo que arrojen estos cabildos por medio de un documento que sería compartido con las autoridades y la gente. Asimismo, el organismo anunció que levantará una propuesta para revisar los planes de estudio en pregrado con el objetivo de fortalecer las habilidades cívicas y las humanidades. Con respecto al calendario de la prueba de selección universitaria, Valle señaló que se mantienen las fechas del 2 y 3 de diciembre, situación que sin embargo podría variar dependiendo de cómo evolucione el proceso social que vive el país. Hasta ahora, digamos, se está trabajando con el Ministerio de Educación, el DEMRE lo está haciendo con todas las organizaciones que contribuyen y la propuesta de calendario puede ser satisfecha perfectamente, a menos que hubiese un hecho extraordinario que, claro, no está dentro de nosotros también especular sobre una eventual, ¿no es cierto?, situación más grave. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, las 29 universidades que integran el CRUCH van a realizar un trabajo de reflexión con los estudiantes en los planteles a lo largo de todo Chile antes de retomar las clases, ya que consideran que la crisis es una gran oportunidad para mejorar en inclusión y estándares de responsabilidad social. Noticias nacionales.
¿Está sobrepasado Carabineros? Es la pregunta. La ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar, afirmó esta mañana en entrevista con 24 horas que Carabineros está al límite. Esto a raíz de los últimos disturbios generados a nivel nacional, pero también lo que ocurrió ayer en Providencia. Ellos están cansados, se les hace muy difícil la línea entre actuar rápidamente sobre estos grupos que actúan en bloque, que están bastante organizados, donde se alinean con pitos, donde avanzan en bloque, donde destruyen todo a su paso bastante más ordenados que en una manifestación cualquiera que finalmente termina en destrozos, dijo Rubilar. Respecto a las protestas de ayer, en la comuna de Providencia aseguró que los manifestantes querían destruir todo a su paso. Lo de ayer no fue ningún intento de marchar, sino que solo fue destrucción, expresó la ministra. Mientras aumentan las brigadas de civiles que se arman con palos y chaquetas amarillas para defender sus barrios, nos preguntamos ¿qué pueden hacer las policías para contener las violentas protestas que ya llevan 3 semanas? Para conversar sobre este tema estamos al teléfono con Pedro Valdivia, coronel en retiro de Carabineros de Chile y actualmente asesor de seguridad. Muy buenas tardes, don Pedro, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, queremos preguntarle inmediatamente, ¿cree usted que Carabineros está sobrepasado? Yo creo que está al límite, como dijo la vocera, porque ha sido un proceso muy largo, la contención del orden público es muy desgastador, siempre da la misma dotación de Carabineros, y a diferencia de lo que ocurre con los manifestantes que se van a descansar a las 9 de la noche, Claro. y para regresar el día siguiente a mediodía los Carabineros siguen, por lo tanto, indudablemente que hay un desgaste físico por una parte y emocional por otro, porque se da también la circunstancia de que Carabineros, a diferencia de lo que son los manifestantes, tiene que sujetarse a determinados protocolos. Y cuando esos protocolos a veces, por circunstancialmente y producto de la misma presión que están viviendo, no es respetado por uno o dos o un par de carabineros, obviamente que tiene responsabilidades que asumir y eso que va causando un daño bastante relevante en lo que es la moral del carabinero. Don Pedro, ¿qué piensa de lo que está pasando con estas brigadas de civiles que se están organizando con chaquetas amarillas, a veces con garrotes, y que están enfrentándose con los vándalos o los encapuchados, que derechamente hay algunos que son bandas de delincuentes que están saqueando locales comerciales, barrios residenciales? Hablemoslo en términos de seguridad, porque ¿qué peligros podría tener para la seguridad de esas mismas personas, por ejemplo? Bueno, eso obviamente debería ser la última instancia, porque... ¿Aló? Estamos con don Pedro Valdivia, quien es, como decíamos, coronel en retiro de Carabineros de Chile y asesor de seguridad. Don Pedro, se nos fue brevemente, ahora nuevamente si nos pudiera decir su impresión sobre esta brigada de las chaquetas amarillas. Ya. Mira, lo que pasa es que ese elemento es bastante peligroso porque las experiencias dicen que en algún minuto cuando la gente se empieza a autodefender porque ve que el Estado no es capaz a través de sus policías, se pueden cometer errores bastante graves y pueden tener consecuencias fatales para inocentes que participan de algún tipo de manifestación. Por lo tanto, eso es lo menos recomendable. Ahora, el problema de fondo es que hay que preguntarse por qué se ha llegado a eso. Y se ha llegado a eso porque, indudablemente, y en el enunciado que tú haces en la pregunta tienes mucha razón, y ahí es donde deberíamos profundizar el tema y en general todo como país. ¿En qué sentido? En que esta manifestación, este fenómeno social que partió el 18 de octubre, tiene 3 variables bastante claras que yo creo que el gobierno en este caso no ha sido claro para señalarlo. Una es la legítima manifestación de la gran mayoría, 99% diría yo, entre ellos toda la gran masa que participó en lo que se denominó la gran protesta. Sí. Esto por una parte. En segundo término, es la intervención directa del lumpen, de la delincuencia y del grupo anarquista. Y en ese sentido yo creo que debería haber llamado la atención, escribo a veces por las redes sociales, la ecuación bastante lógica. Por un lado, a contar del 18 de octubre los delitos bajaron. Nunca más supieron de ustedes de alunizaje, ni de asalto, ni de casa, ni de robo, ni de nada. Y esa tiene una respuesta bastante lógica porque todo ese grupo delictual que ha actuado por muchos años en forma impune en este país, se fue a este tema asociado generalmente con el narcotráfico. Hay antecedentes bastante claros de su operación y en esa área están. Y hay una tercera área que obviamente es la más congelada hoy día, que fue la que atentó directamente contra todas las estaciones del metro. Entonces, dicho eso, cuando uno ve ese espectro,
Obviamente que la organización civil es legítima por una parte, como lo que está ocurriendo en Reñaca ayer, pero por otro lado es altamente peligroso, y ahí la responsabilidad indudablemente que es del gobierno, del Estado. Entonces usted dice que hay que diferenciar claramente como niveles de organización dentro de las manifestaciones. Absolutamente, sí, yo creo que, yo diría que el 99,9%, me incluyo yo y seguramente ustedes también están incluidos, estamos de acuerdo con que el sentido o las razones o los argumentos que han tenido las manifestaciones son absolutamente legítimas de por año, acumuladas de por año. Y esto, a diferencia de lo que piensan determinadas personas, los políticos especialmente, a diferencia de ellos, era previsible que en algún minuto iba a ocurrir, existe una olla a presión que de repente ya reventó y reventó con 30 pesos, imagínense. Pero podría haber reventado con un taco, con cualquier cosa, faltaba la chispa, ¿no? Pero por lo tanto, ahí viene la pregunta de fondo, entonces, ¿cómo solucionamos eso? Y las soluciones, estamos hablando ya de la violencia que se ha generado, especialmente en esta semana, si ustedes se dan cuenta, y me gustaría hacer un punto sobre la materia. Sí. Todas las manifestaciones que han ocurrido, como lo ha declarado Carabineros, son pacíficas, todas, absolutamente todas. Se han iniciado como pacíficas, claro, y han terminado como violentas una vez que termina la manifestación. Si uno no puede encontrar la explicación, por ejemplo, ayer, no sé, 1.000, 2.000, 1.500 personas en el sector de Providencia, no se reunieron a protestar, se reunieron a cometer daño. Sin embargo, hace una semana atrás se reunieron 1.200.000 personas que no cometieron ningún daño, porque los daños que ocurrieron fueron posteriores a esta gran manifestación. Sí. Entonces ahí viene la pregunta de fondo que nos compete a todos, a la sociedad encabezada por nuestros políticos. Habría que hacer un rechazo generalizado contra la violencia y recordar un poco lo que dice la historia. El muro de Berlín no cayó con tanques botando el muro, terminó por las protestas pacíficas que hubo, y ahí hay miles de ejemplos de la historia del mundo. Sí, entonces, claro. Ahí Pedro, usted como coronel en retiro de Carabineros, usted estuvo ahí en la organización, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿tiene que Carabineros tal vez replantearse la forma de reprimir estos violentistas? Porque sigue la cosa, siguen las manifestaciones, siguen los saqueos, entonces, ¿qué hacemos? Hay civiles inocentes que realmente quedan heridos y no las personas que encapuchados lanzan, por ejemplo, molotov, piedra, palo, etcétera, ¿no? Claro, lo que pasa es que Carabineros, claro, puede cambiar su estrategia, poder actuar más masivamente, poder actuar más selectivamente. Hay miles de cosas que puede hacer Carabineros, estamos totalmente de acuerdo. Pero esa no es la solución del problema. La solución del problema es el sentido de la violencia, por una parte, que ya lo separamos, ¿no es cierto? El sentido de la violencia, y ese sentido de la violencia, esa conducta delictual tiene que ser rechazada por la sociedad, por toda la sociedad completa, indistintamente de los partidos políticos, porque es transversal. Cuando al suceder eso, lo que hace Carabineros es reaccionar ante una situación que se produce, que es el orden público. Pero por supuesto que lo que debe, Carabineros tiene como sentido, y lo ha dicho muchas veces el general director, proteger las marchas. Y así ha ocurrido. Todas las marchas que se inician son protegidas por Carabineros, porque la gente tiene el libre derecho a manifestarse. En eso estamos todos de acuerdo. El problema es qué es lo que pasa después de la marcha. Y en ese qué es lo que pasa después de las marchas es cuando tendría que haber una sola voz de nosotros, todos los chilenos, del sector político, de los alcaldes, de los senadores, de los diputados, de los pastores. Todo el mundo tendría que estar condenando, pero con mayor fuerza posible, lo que es la violencia, separar la violencia, ¿me entiendes? Los actos de violencia. Separar la violencia es lo que quieren hacer, pero a su manera, esto que están colocándose chalecos amarillos, y que, bueno, Dios quiera que ojalá les resulte bien, pero no es lo ideal. Claro. Bueno, don Pedro, queremos agradecer este contacto telefónico que ha tenido con nosotros, para también conocer un poco esta área, ¿no?, de la seguridad, de la función de Carabineros. Dios le bendiga, que tenga un excelente día. Igualmente, bendiciones para ustedes. Bendiciones. Ahí está don Pedro Valdivia, coronel en retiro de Carabineros de Chile, actualmente asesor de seguridad, y hay que decirlo, hermano, en la fe, además. Así que agradecemos con mayor razón que haya estado aquí en Corporación Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa, y cuando regresemos vamos a estar hablando acerca de lo que significaría, en términos técnicos, un cambio constitucional con un experto en constitución, un abogado constitucionalista. Así que no se lo pierda. Vamos a una pausa y ya regresamos. De lunes a viernes a las 13 horas, Corporación Noticias, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. De lunes a viernes a las 13 horas, cumplimos con informar.
En Arquiurbana somos especialistas en realizar y llevar a cabo tus sueños y proyectos. Ofrecemos servicios de arquitectura, diseño y construcción, asesoría y gestión de proyectos inmobiliarios, permisos de edificación y recepción definitiva de obras, regularización de viviendas, empresas e industrias. Solicita tu presupuesto sin costo al teléfono 22 551 44 38 y en la web www.arquiurbana.cl. Clínica Estética Facial y Dental, Dr. Roberto Figueroa. Estética dental, implantes dentales y rejuvenecimiento facial. Atención personalizada y grato ambiente. Estamos ubicados en Paseo Bulnes 79, Oficina 81, Santiago Centro. Atención de lunes a viernes, de 9 a 18:30 horas. Reservas al teléfono fijo 32 24 73 29 o al celular más 569 32 33 20 43. Clínica Estética Facial y Dental, Dr. Roberto Figueroa. Su salud bucal y estética facial al mejor precio. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Está hablando a esta hora el presidente de la República, Sebastián Piñera, está haciendo análisis de la situación y en lo sustantivo un anuncio muy importante que mucha gente se lo estaba haciendo. ¿Cuándo el presidente va a citar al COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional? Acaba de decir que esta noche se van a reunir todos los representantes de los poderes del Estado para coordinar una respuesta a la emergencia. Sí, bueno, anuncia fortalecer a Carabineros y Fuerzas Armadas, anuncia la agenda para fortalecer el orden público, resguardar la seguridad, proyecto de ley antisaqueo, discusión inmediata de proyecto de ley anticapuchados, patrocinar y darle urgencia a proyecto de desórdenes en vía pública con barricadas y que entorpece la libre circulación, equipo especial de los abogados para que interpongan querellas en causas comunes, creación de equipo especial constituido por Carabineros y la PDI para mejores trabajos de inteligencia, aumentar significativamente la vigilancia aérea, reforzar a través de Carabineros y PDI las denuncias ciudadanas de manera anónima, se habilitarán sitios web para las denuncias, proyecto de ley de estatuto que regulará los atentados contra Carabineros, Gendarmería y la PDI, entre otras medidas que está anunciando en estos minutos el presidente. Urgencia, dice, proyecto de ley que moderniza también las policías, todo esto en este minuto anunciándolo. Precisamente de lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Exactamente. Mayor capacidad para que las policías de manera inteligente puedan identificar y actuar de manera coordinada para, qué sé yo, esos 10, 20 que inician estas cosas, sacarlos del camino y que la gente se pueda manifestar sin ningún problema. Bueno, decíamos que íbamos a hablar acerca del análisis de que mucha gente está haciendo, expertos en el tema constitucional. ¿Qué significaría cambiar la Constitución, modificar la Constitución o iniciar, por ejemplo, un proceso constituyente? Hace unos días nosotros hicimos una pregunta sobre si estaría de acuerdo en cambiar la actual Constitución y qué modificaría específicamente el texto base que regula las leyes y las relaciones chilenas. Un amplio porcentaje dijo que no cambiaría la Constitución y muchos decían, nos reconocían ahí, que no la conocen. Hoy queremos profundizar en este tema, queremos saber qué es lo que piensan las personas que han estudiado la actual Constitución, si es necesario hacer cambios a la actual, cuáles serían, si acaso es imprescindible una asamblea constituyente. Bueno, para conversar sobre eso estamos al teléfono con el abogado, profesor también de Derecho y de la Constitución, Natanael Landaeta. Muy buenas tardes, Natanael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carol. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros, Israel Vilche por acá. Partamos comentando, profesor, ¿cuáles son los aspectos positivos que tiene la actual Constitución? Digamos que de partida esta pregunta dice, de alguna forma algo tiene que tener bueno, porque si no, ¿cómo hemos funcionado por más de 40... ¿Cuántos años lleva la Constitución? ¿Más de 40 años? Desde el año 89. Del 89. Entonces, algo tiene que tener por lo menos... Algo bueno tiene que tener. ¿Qué sería eso bueno? Claro, Constitución del 80. La del 80. Además de su reforma. ¿Qué sería lo bueno? Lo positivo y lo bueno depende obviamente de la posición política que uno tenga y de la ideología que uno maneje. En este sentido, mi postura es que la Constitución establece un sistema de protección a las personas y a los grupos intermedios importantes. Y eso viene dado por el modelo que está establecido en la Constitución y en las bases de la institucionalidad
que están en el capítulo primero de la Constitución. ¿Qué son los grupos intermedios? Los grupos intermedios encontramos con distintas personas jurídicas o personas morales, agrupaciones que tienen algún fin en común, y como por ejemplo las iglesias, entidades religiosas, juntas de vecinos, partidos políticos, ya sea que estén conformados por personalidad jurídica o no, como lo son, por ejemplo, algunas iglesias que no tienen personas jurídicas. Claro. En ese sentido, a mi juicio, hay un principio bien importante, que bueno, la Constitución está lleno de principios importantísimos, pero uno de los más importantes es la protección que se le da a la libertad individual de las personas. Ya sea a su libre emprendimiento, a desarrollar las actividades, a que ellas entiendan y que ellas quieran realizar, y a la final es que cada persona tenga su proyecto de vida buena según sus propias convicciones, ya sea morales o religiosas. O sea, protege la libertad, ¿cierto? Claro. Está hecha, fundamentada también en los derechos humanos, en la Carta Universal, ¿no? Claro. Así que en ese punto de vista estaría cubriendo esa área. Claro, efectivamente. O sea, aquí lo más importante, creo que me faltó decir, es que la ideología detrás del capítulo primero de la Constitución, que es lo que establece las bases de la institucionalidad, es este sistema peyorizado por muchos que se entiende como individualista. Pero que sea individualista no significa algo malo, o sea, significa que pone al ser humano en el centro del quehacer político, en el centro de todo el quehacer de los órganos públicos. Y eso implica el modelo en general, este modelo liberal, que algunos lo llaman malamente neoliberal. Claro, que no es lo mismo. ¿Por qué malamente, dice usted? Esa palabra se ocupa mucho. El punto, ya le contesto. Entonces, existiría la idea de que el Estado no debe intrometerse en las libertades y en el ejercicio de las libertades de las personas. De manera que se prefiere un Estado más pequeño y libertades de las particulares más grandes o garantizadas. Entonces, aquí no existiría un desentendimiento de la igualdad. Porque aquí lo que establece la Constitución en el artículo primero es la igualdad ante la ley. O sea, es una igualdad en sentido formal y no material. Lo que se está pretendiendo con muchos de los discursos, generalmente de gente progresista, de izquierda, es asumir una postura de traer aquí a la discusión la igualdad material. La igualdad material es imposible. Ningún país que pueda tener igualdad material. Es una utopía. Lo que el derecho se encarga, y lo que el derecho constitucional, principalmente chileno, establece, es la igualdad formal, que es la igualdad ante la ley. Claro. ¿Qué significa la igualdad ante la ley? Que todos somos merecedores del mismo respeto, que todos podemos acceder y solicitar que se garanticen nuestras libertades ante los órganos públicos, que los órganos públicos estén limitados por el ejercicio de nuestras libertades y nuestros derechos en general, y que todos tengan ese mismo derecho, todos ese mismo respeto, distinto a la idea de igualdad material, que supone que todos tengamos más o menos las mismas cosas, y al final que el que tiene mucho no tenga mucho porque eso me viene mal. Por ejemplo, el típico ejemplo que dan algunos, que Messi no juegue tan bien, porque eso me perjudica a mí, yo me siento mal porque Messi juega mejor que yo. Entonces, pongámosle una cadena a Messi para que no juegue tan bien y así sea igual al juego de todos. Amarrémosle los cordones. Oiga, entonces, ¿por qué dice usted que es un mal concepto decir que es una constitución neoliberal? Claro, lo que pasa es que el concepto liberal o el liberalismo político es una ideología, es una filosofía política y económica que ha sido desvirtuada, más bien se ha intentado ser desvirtuada por sectores de la izquierda. Y para darle este sentido de que es el centro del problema, se le ha llamado neoliberalismo. O sea, si existe un neoliberalismo, supone que antes haya existido un liberalismo. Y la verdad es que siempre ha existido un liberalismo. No hay algo así como que podamos llamarle neoliberalismo. El neoliberalismo es el nombre o la chapa que le pone la izquierda
al liberalismo político. Al legalismo que en es su la ideología expresión. de nuestra Constitución. Sí, Ahora, profesor, perdón, las demandas de la gente justamente está apelando a una mejor confort económico, alzas de precio, es lo que hemos escuchado, mejorar las pensiones. Entonces la pregunta ¿es necesario cambiar la Constitución bajo la mirada de estas demandas de la población? Mire, a mi juicio no es necesario, porque... Usted es el experto, por eso le preguntamos. Claro, sí, efectivamente. Mire, cuando usted quiere hacer ese tipo de mejoras en el sistema, quiere precisamente el sistema y no quiere cambiar, por tanto, el sistema. Y para cambiar el sistema, usted tiene que ir y cambiar la Constitución. Y para cambiar la Constitución, usted tiene reglas dentro de la misma Constitución, perdón. Entonces, las personas piensan que cambiando la Constitución van a resolverse todos los problemas. Esa es la mentira populista que ha manifestado en los grupos progresistas, de izquierda, generalmente el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ya, pero a ver, pongámonos del lado de ellos, del lado de ellos para el argumento que ellos defienden. Usted decía muy bien que la Constitución protege mucho la libertad individual, un Estado pequeño, que el Estado se mete donde el privado no puede. Exacto. Protege en extremo, dicen los críticos de la Constitución, el derecho a la propiedad privada, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si el Estado necesita territorio para implementar un proyecto, o el Estado necesita comprar derechos o utilizar derechos de agua, es muy difícil. No puede, por ejemplo, meterse en áreas que los privados eventualmente, en teoría, pueden hacerlo mejor que el Estado. Esa es la gran crítica que se le hace a la Constitución, que protege ese modelo. O sea, de partida el Estado sí puede expropiar. Las municipalidades también pueden expropiar. Siempre con fines de carácter público, que haya un bien superior que beneficia a la comunidad. Porque aún así el sentido de propiedad que se maneja comúnmente tiene también un fin social. Pero también tenemos que entender que la propiedad es un derecho básico de las personas. ¿Y por qué no? Un derecho también natural de todas las personas. Es decir, es anterior al Estado. Y cuando tenemos esta Constitución que protege la propiedad, que para algunos es de una forma muy exacerbada, tenemos que pensar cuál sería una forma de protección de la propiedad privada en sentido débil. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo no sería una forma exacerbada? Dejando que se pudiera el Estado expropiar como lo hacía en el tiempo de la Unidad Popular. Claro, profesor, la inquietud que uno recibe muchas veces es que esta Constitución finalmente no beneficia como a la población. Desde el punto de vista económico, al parecer, que son las injusticias o del trato en salud y todo. La pregunta ¿es así realmente que esta Constitución es defectuosa en eso o no? ¿O realmente todo lo que para mejorar esta situación, digamos, económica o de bienestar, no necesita modificarse la Constitución, pero se puede hacer con decretos alternativos, con otras... Muy interesante la pregunta que usted pregunta, Carol, porque la respuesta a eso no está en la Constitución, sino que en la voluntad política del Congreso Nacional y del Presidente de la República, es decir, del gobierno turno. Hay materias dentro de la Constitución. El artículo 65 de la Constitución establece ciertas materias que solamente pueden surgir como moción del Presidente de la República. Y dentro de ellas está la modificación, por ejemplo, del cambio del sistema de pensiones o la seguridad social. De hecho, es un decreto, ¿no? Es un decreto. Laborales. Pasa por incluso hasta el presidente podría modificar el propio decreto que ya está ahí. No, es que lo que hace el presidente es presentar una moción de modificación del sistema, por ejemplo, de AFP. Y el Congreso no puede tener ese tipo de mociones. Exacto. Entonces, la cuestión acá es que se ve voluntad política dentro del Congreso, ya sea con las distintas observaciones que presente el gobierno con sus proyectos, o incluso en otros tipos de proyectos que los mismos parlamentarios puedan presentar. Entonces, aquí nosotros no tenemos que echarle la culpa a la Constitución, sino que más bien tenemos que preguntarnos cuál es el mecanismo para mejorar el sistema actual. El mecanismo es la ley, no es la Constitución. Ya. Y entonces, finalmente, para usted, ¿hay algo que hay que cambiarle a la Constitución actual? A mi juicio, sí.
Yo pienso que yo no veo ningún problema, al menos constitucionalmente. Hay algunos que ven distintos problemas en cuanto a la legitimidad que tiene la Constitución, en cuanto a la participación democrática que asume la Constitución, pero aún así son problemas que tienen que ser suficientemente demostrados. A mi juicio, esos problemas están suficientemente demostrados. Ahora, en el capítulo 15, que tiene que ver esta parte de cómo se modifica la Constitución, o por ejemplo integrar plebiscitos vinculantes, que pasa como algo que cuando ocurren movilizaciones tan masivas como esta, la gente dice: la clase política tampoco nos está escuchando. La clase política está enquistada en el poder y por lo tanto no tiene mecanismos que atiendan nuestras demandas. ¿Cree usted que, por ejemplo, eso podría ser una buena modificación para atender situaciones extremas como esta? Es una buena pregunta. Uno dentro de esta, quizá no dentro del capítulo 15 que tiene que ver con la reforma constitucional, sino que también podríamos agregar una parte en la Constitución en donde se establezca algún mecanismo de participación política distinta al plebiscito y las elecciones periódicas que establece la misma Constitución. Y este sería, por ejemplo, plebiscitos en materia, cuestiones de línea gruesa, como por ejemplo el cambio de sistema de AFP, o todo lo que tiene que ver con seguridad social, con salud, con educación, que exista una posibilidad dentro de la Constitución en donde se pueda consultar a la ciudadanía mediante plebiscito su conformidad o disconformidad con el sistema, o si quieren o no cambiar el sistema de FP. Así obtendríamos datos claro, más duros respecto del verdadero descontento de la ciudadanía. Porque si bien es cierto, hemos visto mucha gente movilizándose y vemos las alamedas repletas, y entendemos que las cifras rodeaban 1.300.000 personas, 1.300.000 personas, pero aún así eso no alcanza a ser la mayoría de Chile. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿la mayoría de Chile está descontenta con el sistema? ¿O asumimos que, porque vemos a mucha gente en la Alameda, la mayoría de Chile está descontenta? Pienso yo que eso es una falacia. Claro. Entonces, un sistema más democrático, institucional y de datos más duros podría beneficiarse a través de un consulta ciudadana establecido en la Constitución. Exacto. O consulta ciudadana. Consulta ciudadana. Bueno, ahí conversando con el profesor Natanael Landaeta. Muchas gracias, Natanael, por atender nuestro llamado. Esperamos poder conversar más adelante también este tema tan interesante. Dios te bendiga. Ya, pues muchas gracias, Carol. Muchas gracias, Israel. Que tenga una buena tarde, Dios te bendiga. Natanael Landaeta, abogado constitucionalista y profesor de Derecho. ¿Hay información acerca de las 40 horas, Carol? Sí, los diputados aprueban reducir la jornada laboral de 40 horas y el proyecto ahora pasa a segundo trámite en el Senado. Se aprobó entonces en la Cámara de Diputados la reducción de la jornada laboral. ¿Por cuánto fue? Se aprueba con 86 votos a favor, 31 en contra y 36 abstenciones. Alto nivel de abstenciones. Sí. ¿Por qué no lo hicieron? Probablemente porque no estaban en contra, o sea, estaban en contra, pero tampoco querían quedar mal quizás a favor. Vamos a revisar quiénes fueron los que votaron abstención, porque fue alto, más grande que los que incluso votaron en contra. Bueno, eso, vamos a una pausa cortita y ya regresamos con Francisco Franco. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Agencia GC no limita tus sueños. Además de ayudarte a obtener tu subsidio automático, ahora también te ayuda a financiar tu vivienda con un crédito hipotecario al 90%, con un valor máximo de 6.900 UF. Puedes sumar renta hasta con un amigo. ¡Atrévete! En Santiago, llámanos al 22 688 7213 y en Rancagua 72 260 8056. Más información en www.agenciagc.cl.
Arte Impresiones S.A. ofrece a su distinguida clientela impresión plotter digital, estampados y transfer, vinilos decorativos para el hogar y oficina, diseño gráfico publicitario. Visítanos en San Diego 1594 o bien en www.arteimpresiones.cl. Escríbenos a ventas@arteimpresiones.cl. Somos una empresa familiar al servicio del pueblo cristiano. Escuchas Corporación Noticias. Cumplimos con informar. 13:51 minutos, regresando de la pauta con más informaciones, con la información deportiva, junto con Francisco Franco. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Israel? ¿Cómo estás, Carol? Bien, lamentable noticia la que pasó ayer con la selección sub-17 chilena en un sorpresivo encuentro, porque la selección chilena mostró una cara que no venía mostrando en el trabajo de grupo, en los grupos, ante Francia, ante Haití, ante Corea del Sur, y ayer dio la gran sorpresa por cómo enfrentó el partido. Terminó perdiendo 3-2, es cierto, pero logró estar 2-1 sobre Brasil, dar vuelta a un resultado, porque a los 7 minutos Brasil abrió la cuenta, y a los 24 Johan Cruz empató el encuentro contra Brasil, y a los 40 logró poner el 2-1, algo totalmente sorpresivo que no estaba en los cálculos de nadie. Lamentablemente, antes de irse al segundo tiempo, Brasil logra empatar con un penal, y ya a los 60 marca el 3-2 definitivo. Cristian Leiva, técnico de nuestra selección, dice: nos quedamos con la sensación de que ellos van creciendo. En un principio era un riesgo venir acá después de 3 meses de preparación, desde que asumió. Recordemos que Hernán Caputo, técnico hoy de Universidad de Chile, era el técnico de esta selección. Dice: me voy muy orgulloso porque los jugadores mostraron una categoría y un muy buen juego en el último partido. Johan Cruz, el seleccionado chileno, el número 10 de nuestra selección, fue elegido como la figura de nuestro país y dijo: fuimos un equipo valiente, en todos los partidos debemos levantarnos. Son experiencias, recién estamos iniciando y tenemos que prepararnos para el futuro. Nos merecemos una revancha porque estamos para grandes cosas. Con trabajo y humildad podemos lograr nuevas metas. Cerró el volante de nuestra selección, que, bueno, como dijimos, lamentablemente quedó eliminada ayer del Campeonato Mundial Sub-17, pero que ya va a tener su revancha porque probablemente esta misma selección va a ser la que va a disputar la clasificación al Mundial Sub-20 de la categoría, que se debiese desarrollar ya el próximo año. Así que, Pancho, en este caso, la Sub-17 siempre es un semillero. Figuras de los que está, figuras de la Roja obviamente en cada partido, pero de lo que se observa del plantel, ¿quiénes podrían llegar a ser quizás, no sé, el relevo de Alexis Sánchez, de Gary Medel? No se sabe con certeza quiénes pueden ser, porque tenemos figuras. Está el arquero de nuestra selección, está Johan Cruz, hay un delantero que es de Católica que se llama Benjamín Tapia, y son personas que, jugadores que tienen mucho potencial, pero es muy pronto para decir y pasa también que después ascienden a las mayores y no son exacto. lo mismo. Por ejemplo, tenemos el caso que hablábamos ayer de la selección chilena sub-17 de 1993, que estaba Tapia, estaba Neira, estaba Rosenthal, y solo Rosenthal llegó al fútbol europeo sin mayor éxito. Entonces, mira, ahí tenemos... cuando tú dormías plácidamente en tu cuna, yo me levantaba a las 4 de la mañana para ver esos partidos, Pancho. Yo recuerdo haberlos visto con mi padre. Yo me recuerdo haberlos visto. Yo soy futbolero desde muy chico, así que entonces, sí. Pero tenemos el caso también de la generación 2007, que también salió tercera en el Mundial Sub-20. Bueno, ahí tenemos a Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, la generación de oro. Sí. Bueno, la NFP confirmó que el fútbol va a volver la próxima semana. Entre el 16 y el 17 de noviembre es la idea del Organismo Nacional del Fútbol de volver a competir los equipos tanto de primera A como de primera B. Aunque eso está siempre en revisión, porque tienen que tener una reunión, y esa reunión se va a efectuar el día de hoy con organismos del Estado, intendencia, gobierno, carabineros y todas las personas que tengan a cargo estos partidos de fútbol. Recordemos que de reanudarse este campeonato hay un encuentro de alto riesgo que es Universidad Católica con Colo Colo, donde Universidad Católica podría ser campeón si le gana Colo Colo. Claro. Entonces tienen que ver bastante aristas de esta fecha que se viene, porque aparte el CIFUB
dice que mientras no estén las garantías, no van a jugar. Hay una disputa ahí ya entre dos instituciones. Exacto. Lo último, Joaquín Niemann será el primer chileno en jugar la President Cup. La President Cup es la Copa de Presidente, es un torneo masculino de golf que se disputa desde el año 1994. Consiste en un enfrentamiento entre las selecciones de Estados Unidos y una selección de jugadores no europeos, como algo así como el resto del mundo. Joaquín Niemann dijo: es un gran honor jugar la President Cup en representación de Chile y de América Latina y seguir los pasos de otros grandes jugadores latinoamericanos. Es el sexto latinoamericano que va a poder jugar esta copa y el primero chileno, así que un verdadero orgullo teniendo en cuenta que Joaquín Niemann es una potencia a nivel nacional del golf. Antes de despedirnos, solamente informarle a la gente que está en Santiago y nos está escuchando hasta ahora. A las 2 de la tarde hay una manifestación convocada por la Garra Blanca frente al Mall Florida Center. A las 5 de la tarde en Las Condes, en Metro Tobalaba, una marcha también hacia al oriente. A las 5 de la tarde en Metro Plaza de Gaña, evasiones masivas que están informando en las redes sociales, coordinadas. Y a las 5 de la tarde también una convocatoria y marcha a Plaza Italia, para que usted esté atento y tome las precauciones. Esperamos que no tengamos nada triste que lamentar mañana en las noticias. Así es, así es. Bueno, queremos despedirnos de este espacio de informaciones. Carol Espinaza, Israel Vilche, Francisco Franco, José Luis Martínez y en los controles Cristian Chaparro. Que tenga una buena tarde, nos vemos mañana y que Dios le bendiga. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales. Solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Ya viene Iglesia